ratito estoy. Ya, ahora sí. La semana pasada, bueno, dándoles primero las buenas noches a todos los amigos simpatizantes y amigos de Camino de Amor. Estamos acá como todos los martes, todas las semanas, a las 7:30 hora de Perú. Y a raíz de el domingo pasado que hemos celebrado en varios lugares, varios países, el Día de la Madre, vamos a hacer una reflexión en torno al rol de la mujer en la visión de Jesús, o sea, cómo Jesús veía a la mujer y la importancia que él le dio. Y vamos a ver que fue toda una revolución en esa época y que hasta ahora debemos tener esa visión clara, pero al parecer no lo es en muchos aspectos aún. Esperemos que esto sea pronto inmerso en los corazones de las personas, las autoridades, para que se instaure el amor cristiano en toda la sociedad, ¿no? A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta frase de Pablo de Tarso, que dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es una frase de reflexión que llama a la igualdad, ¿no? O sea, dice, no hay judío ni griego, en el término de que no es que seamos diferentes o que uno sea mejor que otro, un país, si alguien nació en un país o nació en otro, no le hace, todos somos hijos de Dios. Tampoco es una diferencia que en esa época si era esclavo o si era una persona libre, es lo mismo, somos hijos de Dios. Igual, hombre o mujer es igual para Dios, no es que el hombre sea más que la mujer o la mujer más que el hombre, ¿no? Y como dice acá, son uno, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ese era el mensaje de esta frase que canalizó Pablo de Tarso. Entonces, este es el marco de referencia para la charla que vamos a dar ahora y esperemos que los contenidos vayan ampliándose en torno a esto. Aparentemente en nuestros días, aparentemente digo porque las leyes y la sociedad un poco que nos habla de la igualdad de derechos, la igualdad del hombre y la mujer, y muchas veces nos creemos que somos iguales ante la ley y en los roles que se juegan en la sociedad. Inclusive hay movimientos de diferente índole que hablan de la igualdad de derechos, ¿no es cierto? Y podríamos pensar que el rol que actualmente existe de la mujer en la sociedad es algo natural, ¿no? No nos ponemos a pensar que de repente antes fue diferente. Pensamos que así es, así ha sido y bueno, pues hay que trabajar algunas cosas todavía, pero que hasta como está ahora lo vemos de una manera más natural, ¿no? Sin embargo, eso no es tan cierto. Las conquistas sociales, digamos, culturales y políticas para la mujer recién son del siglo pasado, del siglo XX. O sea, estamos hablando de 1900 y algo, ¿no? Recién, o sea, estamos hablando, no es mucho tiempo, ¿no? No es mucho tiempo en que, sin ir muy lejos, hasta el año 1900, mediados del siglo pasado, 1950 y algo, 59, por ahí, la mujer todavía no tenía derecho al voto electoral, no podía ir a votar, solamente votaban los hombres. Y habían otras diferencias, ¿no? En un principio votaban solamente los letrados, decían, ¿no? Los que sabían leer, escribir. Hasta el año de 1868, por ahí 60 y algo, el gobierno de Ramón Castilla, todavía era normal, era inclusive legal la existencia de esclavos.
sea, era normal que alguien tuviera esclavos en su casa. Ahora lo vemos pues algo abominable y que es algo que no debe ser, increíble, lo que sea. Pero imagínense, ¿no? No muy lejos en que vemos ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y estas palabras de Pablo de Tarso que son muy antiguas, que dice, todos ustedes son uno en Cristo Jesús, la gente no las entendía. O sea, han pasado casi 2000 años para que recién algo le entienda, ¿no? ¿Qué significa? Que somos iguales, tanto en deberes como en derechos, y en posibilidades de crecer, de progresar, en anhelos, etcétera, ¿no? Ese es el fondo de esas palabras. Sin embargo, no eran entendidos o querían ser entendidos, no sé, ¿no? Entonces, por los intereses que habían o que hay en la sociedad, siempre alguien ha tratado de aplastar a otro. Es lo normal en las sociedades. Sin embargo, miren, este es el fondo, ¿no? Mismos derechos, mismas obligaciones y posibilidades de desarrollarse, evolucionar y crecer, que deben ser iguales, no hay ninguna diferencia deberían ser iguales para todos. Y esta visión engrandece mucho más a Jesús, porque en esa época, en la época que Jesús estaba en la tierra, en el pueblo hebreo, la mujer era considerada, simplemente se le veía como un vientre, así tan feo como suena esto, ¿no? ¿Qué quiere decir vientre? Que solamente la mujer era vista para concebir y criar los hijos, nada más. Ese era para lo cual existía la mujer y el rol que desempeñaba dentro de esa sociedad de ese entonces, ¿no? Sin embargo, Jesús no la ve de esa manera. Ahora vamos a ver. La mujer, miren, no tenía participación en la vida pública, ni menos en la política. Vivía sujeta al control absoluto, no dice control, sino dice control absoluto de los hombres jefe de familia y era considerada un ser inferior. O sea, un ser humano de segunda o tercera clase. Así era la mujer. En esa época también, así eran vistos, pues, las diferencias raciales, ¿no? Algunas razas eran consideradas inferiores, a los esclavos también los consideraban inferiores, etcétera, ¿no? Como seres humanos de segunda, tercera clase, ¿no? Igual, la mujer también era vista de esa forma. Era lo normal, era lo que había en esa sociedad. Sin embargo, el Maestro Jesús siempre las trató y consideró con dignidad. Les dio la dignidad que se merecían como personas, seres humanos, iguales a cualquier otro ser humano. Siempre las trató y consideró dignamente. Sin embargo, ojo que en el resto de la sociedad eran vistas como una cosa, un ser de humano, como le decía, de segunda clase, ¿no? Pero él no, él las vio de otra forma y con una dignidad que se merecían como personas, ¿no? Entonces, de esa manera ya era un revolucionario él, porque estaba rompiendo lo que toda la tradición judía creía, practicaba y entendía como algo normal y natural, ¿no? El relegar a la mujer a un segundo plano, ¿no? Entonces, y él viene a tratarlas de una forma diferente, entonces como que viene a romper esquemas y la gente lo ve como un revolucionario, ¿no? Más las autoridades, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta la situación en que vivían las mujeres en la Palestina de ese entonces, se prohibía mirar a una mujer casada, o sea, no se le podía ver a la mujer casada, e incluso saludarla, y menos encontrarse con ella en la calle a solas. Imagínense, no podían ni verla, ni saludarla, ni encontrarse con ella en la calle. A solas peor todavía, era como una cosa pues horrible, terrible, ¿no? A una mujer que conversara en la calle o que se pusiera a coser en la puerta de su casa, podía ser repudiada por el marido. O sea, el marido tenía todo el derecho de
castigarla, maltratarla, porque si la veía conversando en la calle o simplemente conversando en la puerta de su casa con alguien, ¿no? Era muy mal vista. Imagínense los extremos, ¿no? Sobre todo si la mujer era joven, no debía salir a la calle. ¿Qué quiere decir esto? Metida en su casa. El Filón, filósofo de la época del judaísmo helénico, narra que en la vida pública era solo para los hombres, o sea, el ejercicio de la política, la cultura, los deportes, qué sé yo, los trabajos, o sea, lo que se desarrolla en el entorno de la ciudad era solamente privilegio de los hombres. Las mujeres, entre comillas, honradas, o sea, honestas, tenían como límite la puerta de su casa. No podían atravesar la puerta de sus casas. Si una mujer atravesaba la puerta de su casa, ya era considerada como deshonesta o libidinosa o alguna perversión o perturbación inmoral, ¿no? Entonces, ellas tenían que estar enclaustradas, digamos, dentro de sus propios hogares. Las mujeres jóvenes, peor aún, el límite de sus movimientos era el de sus habitaciones. No debían salir de sus habitaciones, ni siquiera trasladarse hacia otra parte, ¿no? Solamente dentro de sus habitaciones. Y las mujeres tenían prohibido andar solas por el campo. No podían andar solas de ninguna manera. Y menos que un hombre se pusiera a hablar a solas con una mujer en alguno de esos lugares. No podía entablar conversación con un hombre, menos a solas. Y otra cosa, el padre biológico, digamos el padre cabeza del hogar, tenía poder absoluto sobre las hijas. Incluso podía venderlas como esclavas. Era su potestad, si él consideraba oportuno hacerlo. Miren todo ese marco que existía en esa época, ¿no? O sea, donde la mujer pues era tratada como si fuera un objeto, ¿no? Además, dice, el padre podía aceptar o rechazar una petición de matrimonio para una hija suya. O sea, primero tenía que pasar por el filtro del padre si alguien quería casarse con la hija. Y hasta los 12 años y medio de edad, la joven no podía rechazar un matrimonio que esté previamente concertado por el padre. O sea, el padre por interés o por algún tipo de beneficio, le concertaba un matrimonio a la hija y hasta esa edad ella no podía decir no, no quiero, no. Entonces prácticamente estaba, era dictatorial la cosa. Sin embargo, miren, eso no termina ahí. Cuando una mujer se casaba, ya cambiaba de dictador. Ya el dictador ya no era el padre, sino el marido. O sea, toda su vida dominada por un hombre. Sí, sí. Cuando era pequeña, por el padre, y cuando se casaba, dominada por el marido. Así era la cosa en esa época. Sin embargo, estaba permitida la poligamia. Miren ustedes, estaba permitida la poligamia, pero para los hombres. Una mujer casada no se podía oponer a que bajo su mismo techo vivieran una o más concubinas de su marido. Eso sí estaba permitido. En cambio, dice, si ella era sorprendida en adulterio, el marido sí tenía el derecho de matarla. Si consideraba él que era la ofensa grave, él podía matarla si le hacía un ampay a la esposa, sacándole los pies del plato, digamos, ¿no? Siéndole infiel. Entonces, como dice acá, ¿no?
el lado ancho para uno y el angosto para el otro. Una total desigualdad e injusticia. Y cuando la mujer quedaba viuda, imagínense que muere el esposo, quedaba viuda y no había logrado tener hijos, la ley mandaba que la viuda se casara con uno de los hermanos del difunto esposo para de esa manera poder tener un hijo que fuera de la misma sangre del hombre que había fallecido. Entonces, todo este tipo de costumbres estaban impuestas en las sociedades entonces. Y en todo este ambiente, en este enfoque, llega Jesús. Imagínense, ¿no? Imagínense, llega Jesús a este ambiente esta sociedad donde se vivía de esa manera y se actuaba de esa manera, ¿no? Entonces, Jesús al comportarse de una manera diferente, al darle su lugar a la mujer, resalta, ¿no? Resalta de una manera pues maravillosa, ¿no? Porque él es como que es, ¿no? De otra época, ¿no? Porque llega a un lugar donde había esa desigualdad y él da el respeto, la dignidad que se merece la mujer y era visto como una persona pues, maravillosa, ¿no? O sea, un enfoque totalmente diferente que rompía todos los esquemas, ¿no? A algunos obviamente no les gustaba. ¿Mm? Para Jesús, todos tenían el mismo derecho, hombres y mujeres, esclavos, libres, todos, a ser amados, a ser perdonados y a ser orientados hacia el bien, no solamente los hombres, ¿no? Y es esto lo que lo hace a él tan distinto, tan diferente a los otros grandes profetas y maestros que habían llegado hasta a la humanidad hasta ese entonces, ¿no? Él supera a todos por estas acciones y estas formas de pensar que él tenía, ¿no? La doctrina del amor. Sin embargo, los evangelios hablan de que, varios de los evangelios hablan que en el grupo de discípulos que acompañaban a Jesús, habían también mujeres, no solamente eran los apóstoles, sino habían también mujeres que acompañaban a Jesús en sus prédicas, en sus traslados que había, ¿no? Dice, Lucas, por ejemplo, dice que lo acompañaban los 12 apóstoles, y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. Por ejemplo, María Magdalena, de la que había echado 7 espíritus o demonios, según lo que narra el texto. Juana, la mujer del intendente Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras mujeres, muchas que le ayudaban con sus bienes, ¿no? O sea, algunas aportaban también con bienes para que él pudiera trasladarse, comprar comida, qué sé yo, ¿no? Entonces, no solamente eran hombres, había mujeres. Lucas señala que este grupo, o sea, de él, los apóstoles y las mujeres, iban caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, llevando el mensaje consolador, el mensaje de amor y de paz, ¿no? Sin embargo, pongámonos a pensar lo que habrían pensado si lo miramos de este ángulo de vista, un hombre, un predicador ambulante, llevando consigo a hombres y mujeres por caminos y pueblos. ¿No es cierto? Sabiendo que las mujeres no deberían salir de su casa, que deberían estar metidas en sus habitaciones, en sus casas, y que no deberían hablar, ni mucho menos las deberían mirar fuera de sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Toda la gente que... hay un micrófono que está encendido, por favor. Entonces, ¿qué hablaría la gente, no? Está ahí, ¿qué clase de orgías organizará? Pues si va con tantos hombres y mujeres trasladándose de un lugar a otro, ¿no? O sea, lo más negativo y
y toda la maledicencia y el chisme estaría pues en pleno esplendor ahí al ver lo que hacía el maestro, llevando a hombres y mujeres caminando hacia diferentes lugares, ¿no? Sin embargo, Jesús no se frenó por estos prejuicios, no le interesó lo que digan los demás, y permitía que las mujeres participen de las enseñanzas y del amor que él prodigaba a los demás. Él también prodigaba igual, de la misma manera, a las mujeres, ¿no? Y toda la sabiduría que podía transmitirle a través de sus enseñanzas. Jesús, sabemos que preparó pues a los apóstoles en toda esta doctrina que él vino a enseñar. Fueron pocos años en realidad, pero fueron lo suficientes para transmitir, ¿no? La esencia, la filosofía y el contenido de esta doctrina de amor, ¿no? Que nos vino a dejar a todos los hombres, ¿no? Y él también quiso compartirlo y hacerlo participar a las mujeres. Desafió todos los paradigmas de la época. Construiría un futuro que estaba lejos de ese presente anclado en la ceguera espiritual, porque la gente era muy cuadriculada, ¿no? Y mantenía a la mujer en una especie de estado de coma, entre comillas, coma mental, social y religioso, porque la mujer no podía pensar, no podía vincularse con las demás personas de la sociedad, y sus creencias estaban pues también muy cerradas en torno a lo que le podían decir o creer. Simplemente tú crees y punto, ¿no? No podían ni siquiera estudiar ni vincularse con otras personas y aprender, ¿no? Entonces era una especie de coma, como dice acá, ¿no? Perdón. Miren cómo eran algunos pasajes de la vida de Jesús donde él hace énfasis y rescata la posición de las mujeres, ¿no? Dice que en una oportunidad iba Jesús con los discípulos hacia la ciudad de Sidón y a la hora que estaba caminando escuchó una voz afligida, o sea, una voz muy triste, con mucho dolor, ¿no? Que le decía: Señor, hijo de David, ten piedad de mí, pues mi hija está poseída por un espíritu demoníaco. O sea, la hija de esta mujer sufría perturbaciones mentales, algún proceso obsesivo seguramente, ¿no? Porque los procesos obsesivos han existido en todas las épocas del hombre, no son cosas de estos años nada más o de este siglo, sino desde siempre, ¿no? Porque el ser humano existe desde siempre y los espíritus también. ¿Qué hicieron los discípulos? La ignoraron. Pero como continuaba, dice, clamando por socorro, por ayuda, la mujer seguía hablando, pidiendo, ¿no? Y le dijeron al maestro, ¿no? Le dijeron: oh, maestro, no le hagas caso, es una mujer extranjera. O sea, ni siquiera era de la nacionalidad de ellos, ¿no? Era una extranjera. Entonces le dijeron: es una extranjera, no le hagas ni caso, porque no es de nuestro país, no es de nuestras creencias, nuestra cultura, no es nada, ¿no? No le hagas caso. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Jesús se acercó a ella y se convenció de la humildad y de la fe de la suplicante. Era de Caná, ¿no? Era cananea. Pero no le preguntó: oye, trae tu pasaporte, ¿de dónde eres? No, sino simplemente vio ¿Sabes lo que humildad, lo vendían antes de que compraran la casaban antes de los 2 años, de los 12 años. Antes. Y entonces dejaban de ser verduga, dejaban de ser. Perdón, ese micro está. Gracias. Ya. Entonces él vio solamente la fe y el sentimiento con que ella pedía ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Le dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho entonces conforme a tu deseo. ¿Qué hizo Jesús? Con su inmenso poder que él tenía, que tiene, poder espiritual, él le concedió lo que ella pedía. Entonces le dijo: ya está hecho, ya está hecho.
Lo que tú estás pidiendo está hecho, ¿no? Y recalcó su fe. Le dijo, grande es tu fe. Grande es tu fe. Entonces, ¿qué hizo? La mujer cuando regresó a su casa ya encontró a su hija sana. O sea, lo que le había dicho el maestro ya se había cumplido, ya estaba curada, ¿no? Entonces, más que preguntarle de dónde era, simplemente él vio la dulzura, la debilidad y el desamparo de esa mujer y lo sensibilizó, ¿no? Entonces, él atendió a las súplicas de esta mujer, sin interesarle de dónde era, y no le interesó eso, ¿no? Simplemente le hizo el bien. Como dice acá, no le preguntó de qué religión eres, ni de qué raza eres, si no le negó, no le censuró, simplemente la trató como una persona que estaba sufriendo y que necesitaba ayuda. Y los discípulos no les quedó más que bajar la vista y conmoverse ante esta grandeza de corazón de Jesús, ¿no? Y entendieron el mensaje, ¿no? Que no era, es un ser humano, igual que estaba en sufrimiento, igual que cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, el maestro la ayudó, ¿no? Sin preguntar nada, ¿no? Esa era la grandeza que él tenía y que no debe servir a nosotros para cuando tengamos que hacer el bien, porque hay mucha gente que hace el bien, pero en el fondo pensando de que el otro me puede retribuir de alguna forma, ¿no? Yo le ayudo a en algo y de repente más adelante él me puede ayudar a mí o a mi familia porque trabaja en tal sitio, ¿no? Me puede ser útil, ¿no? Entonces, él no, pues no, lo hacía de una manera abierta, transparente, ¿no? Sin esperar nada a cambio, ¿no? Como debe ser. Y en el Nuevo Testamento también hay varias partes donde Jesús dignifica a la mujer. Vamos a repasar algunas de ellas porque son muchas. Los fariseos, que era una secta importante en esa época, porque los fariseos eran los que supuestamente eran los llamados doctores de la ley, eran los que tenían el conocimiento de la ley, los que guardaban mucho las formas, ¿no? Todos los ritos que determinaba la religión de ese entonces, ellos los cumplían a cabalidad y por eso creían que al cumplir los ritos era lo que iba a agradar a Dios y Dios estaba contento con ellos porque ellos cumplían los ritos, ¿no? Entonces, se escandalizaban, dice, cuando Jesús valora a las prostitutas, por ejemplo, más que a ellos. Entonces decían, pues no, si nosotros somos los doctores de la ley, cumplimos todos los ritos, ¿por qué él valora más a esas mujeres y prostitutas, ¿no? Como si fueran pues una cosa, ¿no? De lo peor, ¿no? Porque a pesar de la vida que llevaban, ellas creyeron en el Bautista, mientras que ellos, tan justos, entre comillas, no cambiaron su vida. Claro, eran personas de corazón duro, como él las llamaba, ¿no? Sin embargo, estas mujeres tenían ese problema, pero su fe era grande muchas veces, ¿no? Y se arrepentían y querían cambiar. En cambio, los otros, el orgullo los levantaba de donde estaban y no daban su brazo a torcer, ¿no? Donde todos ven a una pecadora, Jesús percibe a una mujer que sabe amar. Y donde todos ven a un fariseo santo, él ve dureza de corazón. Esto está en Lucas también. Como les decía, ¿no? Los fariseos eran de la boca para afuera, ¿no? Eran gente que solamente se cuidaba mucho de las formas, pero en el fondo ellos eran de señalar pues los defectos a los demás, pero ellos no transformaban su corazón. Creían que solamente a Dios le interesaba que ellos guardaran los ritos, ¿no? Que no trabajar los sábados, que lavarse las manos antes de la comida, qué sé yo, una serie de costumbres que tenían ellos, ¿no? Jesús rompe los tabúes de la época relativos a la mujer. Por ejemplo, mantiene una profunda amistad con Marta y María, según lo manifiesta Lucas en el capítulo 10.
¿no? Establece un lazo muy fuerte con ellas, ¿no? Con Marta y con María. ¿Se acuerdan la escena donde a la adúltera la quieren apedrear, ¿no? Porque así mandaba la ley, tenían que apedrearla, matarla a piedras, ¿no? Él la defiende contra la legislación que había en ese momento, que era totalmente discriminatoria para la mujer. Y eso está narrado en Juan, ¿no? En los capítulos 7 y 8. Y así, miren, ven varios puntos del Evangelio, ¿no? Después, él también, Lucas nos cuenta en el capítulo 7 que se deja tocar y ungir los pies por una conocida prostituta de la ciudad. Dándole, digamos, el lugar que merece esta persona, dejarla acercarse, porque no porque fuera prostituta, él la iba a juzgar y la iba a mandar afuera, ¿no? Su actitud era siempre de igualdad. Y aquí una escena muy, muy bonita, muy emocionante, donde el apóstol Juan narra en el capítulo 4 que estando Jesús con los discípulos ya por entrar a Samaria, cerca de Samaria, perdón, los apóstoles van a comprar al pueblo, a comprar comida, y el maestro se queda sentado bajo la sombra de un árbol junto a un pozo de agua. Ustedes saben que en esas zonas semidesérticas el lugar no era como ahora que nosotros tenemos rápidamente el acceso al agua, ¿no? En nuestros los caños, abrimos el caño y el grifo, como dicen en algunos lados, y tenemos agua, ¿no es cierto? No, ahí tenían que caminar hasta los lugares donde estaba el agua estaba en estos pozos, ¿no? Y para sacar agua tenían que caminar y llevar unos baldes, donde con esos baldes, con una soga, podían meter el balde y esos cántaros sacar el agua, ¿no? Entonces se acerca una mujer. Acuérdense de todas las limitaciones y prejuicios que tenían las mujeres, ¿no? Frente a los hombres, ¿no? La mujer se acerca bajo el sol, que era un sol fortísimo, fortísimo, y se acercó con un balde, un cántaro, dice acá, para juntar agua. Y se encontró con la mirada serena de Jesús, pero también extraña, ¿no? Porque a ella le llamó la atención. Era un extranjero, pues, ¿no? Y eso le dio intranquilidad por una persona que no era del lugar, no era, ¿no? Se puso intranquila y comenzó a sacar agua del pozo y quería regresar a su casa lo más pronto posible. Sin embargo, Jesús, con una voz tierna y suave, se dirige a ella y obviamente Jesús no tenía cómo sacar agua porque no tenía ni un balde, ni una soga, ¿no? Y le pide el favor a ella que le dé agua. Le dice, dame de beber, le dice, ¿no? Le pide, dame de beber. Él había venido caminando en ese sol, obviamente ser humano estaba con sed, y le pide, dame de beber. Y la mujer se sorprende, ¿no? Y dominada por la confusión y por profundos resentimientos, le dice, acordémonos que los judíos y los samaritanos no se podían ver, tenían bronca entre ellos, ¿no? Eran antagonistas, ¿no? Y le saca en cara eso, ¿no? Le dice, ¿cómo siendo tú judío pides de beber a una mujer, y todavía una mujer samaritana, ¿no? O sea, se extraña, ¿no? Que como que fuera una humillación, ¿no? Y Jesús sabía de esto, ¿no? De las diferencias que habían entre judíos y samaritanos. Sin embargo, para calmar las cosas con la samaritana y darle un poco de consuelo, le dice, ¿no? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te daría el agua viva, ¿no? Le habla así en esos términos,
Y vamos a ver, ¿la mujer entiende o no? La mujer no entiende, se confunde más, ¿no? Y se asombra, ¿no? Y le dijo que él no tenía forma de sacar agua y conservarla. ¿Qué agua me vas a dar? Le dice, ¿no? Si no tienes cómo sacarla, ¿no? Y le pregunta, entonces, ¿dónde guardas el agua viva? ¿No? Y lo compara con Jacob, ¿no? Y le pregunta si tenía más poder que él. Jesús la miró iluminando su alma y le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Pero aquel que beba del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed, porque el agua que yo le ofrezco lo llevará a la vida eterna. Trata de explicarle, pero la mujer no entiende todavía, no entiende de qué agua le está hablando, ¿no? O sea, no entiende qué significa eso de agua viva, que ya no me va a llevar a la vida eterna, no le entiende. Y le dice, dame de esa agua, dijo, para que no tenga más sed y no sea necesaria buscarla aquí, pensando que le estaba hablando de un agua especial, que era de otro pozo, que tomaba una vez y ya nunca más iba a tener sed, ¿no? Y le pregunta de esa manera, ¿no? Y Jesús se da cuenta, pues, que no la entiende, ¿no? Entonces, con una mirada dulce y radiante, le pidió que ella fuera, miren lo que hace Jesús, ¿eh? Le pidió que ella fuera a llamar a su marido y regresara. Pero él ya sabía por qué le hacía esa petición. Y la mujer se queda perturbada. Era una pecadora, pero Jesús ya lo sabía. Y se dio cuenta que Jesús lo sabía. Respiró fuertemente, no sin poder contener sus lágrimas, y casi, o sea, miren, o sea, estaba arrepentida de ser lo que era, ¿no? Y casi sin aliento le respondió, no tengo marido. La vergüenza cubría su rostro y el llanto testimoniaba su dolor. Era una mujer que a pesar de ese tipo de vida que llevaba un dolor en su corazón por arrepentimiento de lo que ella hacía, pues, ¿no? O sea, no era algo agradable el llevar ese tipo de vida que ella llevaba, ¿no? Y menos no sentirse realizada por ello, ¿no? Y Jesús le dice, dijiste bien, no tengo marido, puesto que 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad. O sea, Jesús la desnuda ahí con esas frases, ¿no? Le dice como que si le hubiese leído toda su alma, ¿no? Y ella se sorprende. Y la samaritana no pudo ocultar más su alegría y su felicidad, porque se dio cuenta que estaba ante un profeta de Dios. O sea, ¿cómo él podía saber todo eso, no? Entonces, la única forma era que fuera un enviado de Dios, ¿no? Entonces dijo, ya tengo que aprovechar cada momento para conquistar la paz que tanto anhelaba. Y entonces, pero ella no entendía si tenía que adorar a Dios en Jerusalén o en Samaria, porque ella era samaritana. Decía, ¿dónde lo debo hacer? ¿En Samaria o debo seguir al otro a Jerusalén? ¿Qué debo hacer? ¿No? O sea, como tratando de que se tratara eso de lugares, ¿no? Y Jesús le esclarece en ese momento, le dice, mujer, créeme, se aproxima la hora en que ni en este lugar ni en Jerusalén adorarás al Padre. La hora está próxima y ese será el momento en que los fieles adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre busca a los que así lo adoren, en espíritu y verdad. ¿No? Entonces la mujer queda pues conquistada por la palabra de Jesús, que era a su vez firme pero tierna, y que hace vibrar su alma y su corazón. Y miren, esta mujer será junto con otras tantas que son las que acompañan a Jesús en sus caminos, ¿no? Y se va a volver ella, después de aprender, a divulgar lo que aprende de Jesús, de ese mensaje renovador y de verdad. O sea, ella queda esclarecida y no se queda con eso, lo va a divulgar y lo va a practicar, a difundir en los demás, ¿no? Y acompaña a Jesús ella. Otro caso.
En casi todas las culturas antiguas se han considerado los órganos sexuales y las secreciones de estos como algo impuro, ¿no? Así ocurría también en el pueblo de Israel, según está en la Biblia, en el Levítico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Había una mujer que era natural de Cesarea de Filipo, pero salió de esa ciudad básicamente por una enfermedad que tenía, que era de hemorragias, sufría de hemorragias en su parte sexual, ¿no? Y el dolor que ella tenía y la humillación constante, porque esto era algo, pues, impuro, ¿no? Que la sociedad la veía así, ¿no? Aparte de ser mujer, como que era algo impuro por el problema que tenía, ¿no? Entonces abandona su ciudad. Porque todos la despreciaban y consideraban impura. Le hacían lo que ahora llamaríamos bullying, ¿no es cierto? Ella, para no seguir recibiendo el desprecio de la gente de su propio pueblo y para calmar sus dolores, recurrió a todos los métodos de curación que habían en la época, un curandero, otro esto, una receta por aquí, y nada le hacía efecto. Seguía con las hemorragias y los dolores. Nada daba resultado. Sin embargo, estas profundas hemorragias, ustedes ya podrán imaginarse qué causan en las personas. Causan pues escasez de glóbulos rojos, con ello anemia, ¿no? Anemia, debilidad, flacidez, delgadez, ¿no es cierto? Entonces, cuando ella acude a Jesús, ya estaba 12 años enferma, 12 años con esa enfermedad. Y había oído hablar de él, pues conocía su nombre, las cosas, las curaciones que él hacía. Esto a través de lo que le habían contado otras personas que habían sido curadas por él. En la presencia de él, ella no se sentía juzgada, ¿no? La bondad y comprensión le garantizaban no ser incriminada o rechazada. Entonces, ella reconocía en lo que le habían contado de Jesús que era un hombre bueno, practicaba el amor, la igualdad y la consideración hacia las demás personas, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando se enteraban de que venía Jesús, o iba a venir, o iba a pasar por tal lugar, la gente se amontonaba. Eran cientos de personas que habían en ese lugar, ¿sí? Y todos querían ser atendidos o querían acercarse al maestro, ¿no? Sin embargo, esta mujer, como ya dijimos, delgada, anémica, que tenía todo ese problema de salud, sin embargo, sintió un hálito de esperanza al poder estar en el lugar donde él iba a pasar, ¿no? Sin embargo, la gente la miraba mal, pues, ¿no? Estaba avergonzada por el tema de las hemorragias y la gente la miraba con desprecio, como si fuera, pues, una cosa inservible, una basura humana, ¿no? Y el maestro pasa junto con a sus discípulos por donde ella estaba y la mujer se trata de abalanzar sobre él. Pero así como ella, habían muchos, ¿no? Y como habían tantos, ella solamente pudo tocar desesperadamente un pedacito de su túnica, el extremo inferior de su túnica. Es lo único que consigue tocar, porque las fuerzas y la cantidad de gente que había no pudieron permitírselo, ¿no? Entonces agarra un pedacito de la túnica del Maestro Jesús. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Pregunta, ¿no? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le responden que era la multitud que lo atropellaba. Pero la mujer que estaba enferma, con alegría, vio que la hemorragia se le había detenido y con su alma llena de alegría se arrojó a los pies de Jesús y le dice, fui yo, Señor, que era desdichada. Sabía que tocando tu vestimenta podría recuperar la salud. Qué gran fe, ¿no? Qué gran fe de esta persona. Hija, le dijo con ternura y bondad Jesús, tu fe te salvó. Vete en paz, que ya estás curada de tu mal. Solamente tocó la punta de
de la túnica de Jesús y quedó curada. Todo el poder del amor de Jesús, increíble, ¿no? Luego, feliz, súper feliz, regresó a su tierra, de donde era ella, regresó con su familia, sus amigos, a su pueblo, y todos querían verla, pues ahí sí, ¿no? Porque ella estaba curada, escucharla, alimentar en sus almas la idea de vencer los problemas, la adversidad, ¿no? Entonces, ella entendió que todos lo podrían lograr. Entonces ella también se convirtió en divulgadora del mensaje de Jesús. Y poco después, miren, ella se cura, se termina de curar, ya estaba totalmente recuperada, quiso transformar su vida, ¿no? Quiso transformar su vida y tenía un sentimiento fortísimo de hacerlo, ¿no? Y lo más importante, que al igual que la salud, ella había recobrado la paz de su espíritu, ¿sí? Imagínense, ¿no? Vivir tantos años con este problema, sentir humillaciones, tormentos, desprecio de la gente, y ahora se sentía ya en paz, ¿no? Curada y en paz, sin dolores, sin la enfermedad y en paz, ¿no? Entonces, decide regresar donde estaba el maestro y seguirlo. Entonces, ella se convierte en una persona más, junto con los apóstoles, que van a seguirlo a Jesús, ¿no? Para seguir aprendiendo de él, conocerlo y entender el mensaje que él daba. Y miren lo que pasa después. La mujer renovada, como dice acá, es capaz de dar su vida por el bien de su pastor. Será quien lo asistirá. Miren, ella lo ayuda cuando lacerado por la humillación, cuando estaba cargando la cruz el maestro en el camino al Gólgota, él cargaba la cruz, y lo estaban que se burlaban de él, le tiraban látigos, le pusieron una corona de espinas, y además le hicieron cargar una pesada cruz que él tenía que llevar, luego de haber sufrido todo ese maltrato físico. Y en uno de los pasajes él se resbala y cae en el camino a la crucifixión. Y se acerca una mujer con una tela impecable, limpia, blanca, y le limpia el rostro a Jesús. Y era la mujer que él había curado de esas hemorragias, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no? Y cuando sea elevado por encima de la tierra, atraeré a todos hacia mí, a todos los que escucharon la palabra y la pusieron en práctica, ¿no? En líneas generales, no hay ninguna parte en el Nuevo Testamento en donde Jesús de alguna forma maltrate o margine a la mujer, a pesar que la sociedad lo permitía o hasta estaba escrito en la ley, ¿no? Nunca la vio como un símbolo de pecado o de inferioridad moral, jamás, jamás. Por eso rechazó, dice, toda la ley o convencionalismo contra ella. Lo rechazó de pleno. Entonces, en este punto, igualmente, los mensajes de Jesús proclaman, pues, igualdad, ¿no? Igualdad, hombre con la mujer, la dignidad y vernos como hermanos, ¿no? Fraternidad y solidaridad entre todas las personas. Es el mensaje grandioso de Jesús, ¿no? Que nos hace ver a todos, ampliar nuestra conciencia hasta vernos como todos hijos de Dios, ¿no? Sin interesar de dónde somos, y qué sexo tenemos, o de qué país somos, de qué raza somos, no interesa eso al final, ¿no? Entonces, por esta razón, porque ellas eran las más maltratadas o diferenciadas negativamente por la sociedad, fueron las más fieles seguidoras de Jesús, que lo acompañaron hasta cuando sus discípulos, incluso algunos, los abandonaron. Las mujeres se permanecieron fieles a él junto con él, ¿no? Sin embargo, la legislación humana ha progresado, pues, ¿no? Con los siglos. Ha habido algún cierto progreso. Ahora se considera igual, ¿no? A la igualdad de género, como dice, entre hombres y mujeres, a pesar
que hay todavía una prevalencia masculina en la sociedad. Sin embargo, hay todavía países, lugares donde hay sabemos, ¿no? Hay explotación, esclavitud, pero mal que bien hay organismos internacionales que tratan de defender los derechos de la mujer, ¿no? O sea, ha habido un cierto progreso en ese sentido. ¿Falta mucho por hacer? Sí, es cierto, falta mucho por hacer. Es trabajo de todos nosotros, todos los que estamos acá escuchando este mensaje. Tenemos que de alguna manera transmitir eso, hacerlo llegar a nuestros hijos, nuestros nietos, qué sé yo, y que nos veamos así, pues, como hijos de Dios todos, ¿no? O sea, nadie es mejor que nadie, ¿no? Entonces, Jesús vino a ser, pues, el revolucionario, ¿no? Para transformar la cultura, la sociedad y la política, ¿no? De esa época, ¿no? Y que ese mensaje, miren, hasta ahora perdura y hasta ahora no puede ser implantado de una manera total, ¿no? Porque todavía existen cosas ahí medias oscuras en la sociedad, ¿no? Él siempre enalteció el amor, la caridad, la gratitud y la justicia, y la mujer definitivamente estará incluida en ellas. Y él pronuncia esta frase, ¿no? Miren, él estaba pues camino a la crucifixión, maltratado, cansado, humillado, golpeado. Sin embargo, se dio un espacio cuando estaba caminando hacia el monte, se detiene, voltea, y al ver a las mujeres que lo seguían, que estaban llorando por él, porque estaban llorando por todo lo que a él le pasaba, él las trata de consolar, ¿no? Y les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Le dice, no, o sea, no se preocupen por mí, guarden sus lágrimas para ustedes, las preocupaciones y las cosas que van a tener ustedes que atravesar. No se preocupen por mí, yo voy a estar bien, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y él estando, pues obviamente que estaba ya muy mal, ¿no? Pero hasta eso, en esas circunstancias de su vida, se dio ahí un minuto para parar y consolar al prójimo. Esa es la gran enseñanza que nos deja Jesús y que espero habérselas transmitido humildemente de una forma que podamos todos estar alineados con ello, ¿no? Fraternidad, solidaridad e igualdad, ¿no? Somos todos hijos de Dios y debemos vernos así siempre. Muchísimas gracias por su atención. Somos Camino de Amor, los esperamos todos los martes a esta hora. Gracias, muy amable.